Buenos días, buenas noches, buenas tardes, cual sea el momento que nos estés escuchando o mirando este video. Siempre la paz de Dios sea tu mejor regalo en este momento. Hoy seguimos en la carta a los Romanos de parte de San Pablo y seguimos hablando de la justificación. Vamos a leer la primera lectura y vamos a tratar de relacionarla con el Evangelio. Así que ponga mucha atención y gracias por apoyar. Bendiciones. La primera lectura la tenemos del San Pablo a los Romanos, capítulo 4, del 1 al 8. Hermanos, ¿qué diremos que obtuvo Abraham, nuestro padre según la carne? Si Abraham fue justificado en virtud de las obras, tiene un timbre de gloria, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. A alguien que trabaja, el jornal no se le cuenta como gracia, sino como algo debido. En cambio, a alguien que no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío, la fe se le cuenta como justicia. Del mismo modo también David proclama la bienaventuranza que de aquel a quien Dios le cuenta la justicia independientemente de las obras. Bienaventurados aquellos a quienes se les perdonaron sus maldades y les sepultaron sus delitos. Bienaventurado aquel a quien el Señor no le ha contado el pecado. Palabra de Dios. El Salmo 31 nos dice: Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le ha sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. En el Evangelio tenemos San Lucas 12 del 1 al 7 y nos dice la palabra: En aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos: Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, pues nada hay cubierto que no se llegue a descubrir, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digáis en la oscuridad será oído en plena luz, y lo que digáis al oído en las recámaras se propagará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer nada más. Os voy a enseñar a quién tenéis que temer. Temed al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la gehenna. A ese tenéis que temer. Os digo que yo os lo digo yo. ¿No se venden 5 pájaros por 2 céntimos? Pues ni uno solo de ellos se olvida a Dios. Mas aún hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo, valéis más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Mis amados hermanos, en la primera lectura San Pablo nos viene hablando desde el comienzo sobre la justificación. Y si nos damos cuenta,
esta carta a los romanos es una carta esencial cuando se habla de la justificación, de que somos justificados por Cristo por la fe y también por las obras, como lo dice Santiago. Pero si me preguntan qué es justificación, de dónde viene, y lo decíamos ayer, de dónde se deriva la palabra justificar. Bueno, sabemos que Jesús, el justo, el santo, que de ahí se deriva la palabra justo, el santo es el que puede justificar, el santo es el que nos puede santificar. Jesús nos viene a decir que nos ajustemos al plan de Dios, que nos ajustemos a su palabra, que una vez que recibamos esa justicia divina en Cristo, nos sentimos redimidos. Somos aquellos que debemos de imitar a Jesús, también nosotros siendo justos con los demás, siendo santos con los demás, imitando a aquel que por excelencia sabe juzgar con amor. De igual manera nosotros, juzgar con amor a los demás, no señalándolos, sino diciendo qué es bueno, qué es malo. De esa manera nos vamos a cuidar de la levadura, como dice Jesús, de los que dicen, pero no hacen lo que dicen, como nos viene diciendo el Evangelio, porque hay una hipocresía. Cuando una persona es injusta, es hipócrita. Cuando una persona es justa, es una persona que es veraz, que tiene realmente conciencia de lo que está diciendo. Por eso Jesús en el Evangelio nos dice que hay que confiar, que si los pájaros tienen que comer, nosotros no nos preocupemos, que el Señor se acuerda de nosotros. Y dice también que si nuestros cabellos están contados, pues Dios sabe que tiene el poder sobre nosotros y que nos dejemos pues manejar por Él, guiar por Él, y de esa manera obtendremos una confianza en nosotros mismos porque la tenemos en Él, el que es justo, el que no miente, el que nos dirige, el que está pendiente de vuestras vidas. Ánimo, que Dios nos ha dado su justicia divina en Jesús para que nosotros también seamos santos, justos, verdaderos y no más mentiras, sino la verdad que nos hace libres. Bendiciones.